Hola chicos, ¿cómo están? Yo voy a hablar de insuficiencia cardíaca aguda. Toma 1.000.000. Bueno, la insuficiencia cardíaca aguda, en la definición de la Sociedad Europea en el año 2016, la define como un síndrome clínico en que los pacientes tienen síntomas típicos como disnea de reposo o esfuerzo, fatiga, cansancio, pesadez de tobillos, signos típicos como taquicardia, taquipnea, rales crepitantes, derrame pleural, aumento de la presión venosa yugular, edemas periféricos, hepatomegalia, y evidencia objetiva estructural o funcional del corazón en reposo durante el esfuerzo. Con cardiomegalia en una placa de tórax, RT soplo cardíaco a nivel de la auscultación cardíaco, anormalidades ecocardiográficas, aumento de los péptidos natriuréticos en laboratorio. La definición de la American Heart Association en el año 2017 la define como un síndrome clínico complejo que puede resultar de cualquier desorden cardíaco, estructural o funcional que deteriore la capacidad del ventrículo para llenarse o inyectar sangre. Las manifestaciones cardinales son disnea y fatiga que pueden limitar la tolerancia al ejercicio y la retención de fluidos, lo que puede generar congestión pulmonar y edema periférico. A su vez, la definición de SAC en el año 2010 la define como un cambio rápido o gradual en los signos o síntomas de insuficiencia cardíaca que generan necesidad de un tratamiento urgente. El cuadro clínico obedece a la reducción del volumen minuto de la perfusión de los órganos o a un aumento de la congestión pulmonar o sistémica. Y el Braunwald, en su 10ª edición, lo define como los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que precisan tratamiento urgente o inmediato y resultan en la búsqueda de asistencia médica no programada o ingreso. Epidemiológicamente, en el registro CONADE 18 del año 2011, en un registro multicéntrico argentino con 1.277 pacientes internados con ICA, la edad media de presentación fue a los 73 años, a predominio de los hombres en un 60%, la insuficiencia cardíaca de novo está predeterminada en un 48% de los casos, con una clasificación clínica predominantemente congestiva en un 70% de los casos y una mortalidad del 11%. En este cuadro lo que se puede ver es que la prevalencia de la población con insuficiencia cardíaca según el grupo etario es a predominio de los hombres y sobre todo en mayores a 80 años. La incidencia de internaciones sigue siendo alta para tanto los hombres como las mujeres, pero sobre todo con mayor crecimiento en pacientes mayores de 75 años, que a pesar de que han pasado los años y ha disminuido, sigue siendo predominantemente, sigue siendo más alto que el resto. Es la principal causa de admisión hospitalaria entre los pacientes mayores a 65 años. De los gastos de salud para insuficiencia cardíaca crónica, el 1% está destinado en eso y el 75% de ellos está destinado al manejo de la insuficiencia cardíaca descompensada. La muerte intrahospitalaria es de un 3 a un 4% y la muerte a los 30 a 60 días es de un 10%. Fisiopatogénicamente, en este gráfico de Braunwald, lo que se ve es de que para que suceda esta patología, tenemos que tener un sustrato que puede ser un corazón normal, por ejemplo, un estadio A en la clasificación de insuficiencia cardíaca, o puede ser un estadio B con una cardiopatía estructural, pero en un paciente que está asintomático, o puede ser en una insuficiencia cardíaca crónica que sea estable, en la cual se produce un desencadenante que tiene que ser lógicamente de mayor un estímulo mayor, digamos, en un corazón normal, como podría ser un evento de un síndrome coronario agudo, o por ejemplo una miocarditis aguda, o puede ser, por ejemplo, una arritmia, una hipertensión, una cardiopatía estructural, o una insuficiencia cardíaca crónica por un incumplimiento en la dieta o en el tratamiento vía oral. ¿Qué sucede? Se me produce una activación, sobre todo neurohormonal, con activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, del sistema nervioso simpático, generando estrés oxidativo e inflamación, lo que genera a su vez también activación de mecanismos que son compensadores, pero que también son amplificadores, tanto miocárdicos, renales y vasculares, lo que conlleva a la congestión y a la disfunción de los órganos terminales. De esto se ha hablado bastante en las otras clases, entonces como que no quiero volver a repetirlo, pero sí, sobre todo hacer hincapié en un concepto que es muy importante, que es el concepto de que habla el Braunwald, en la diferencia entre la congestión clínica, que es la congestión que tiene los signos y síntomas, que son los evidenciados al examen físico,
con respecto a lo que es la congestión hemodinámica, que es una congestión silente, que solamente se puede llegar a evaluar con el aumento progresivo en el peso del paciente, días previos a lo que es la congestión clínica evidenciable. Entonces, de lo que habla es de que, por ejemplo, durante el tratamiento de la congestión se usan diuréticos, estos diuréticos mejoran los signos y los síntomas, pero la congestión hemodinámica puede persistir, generando aumento en la tensión de la pared del ventrículo izquierdo, activación persistente y continua del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del sistema nervioso simpático, lo que genera que estos mecanismos amplificadores estén continuamente activos. Entonces, eso va generando disfunción cada vez más evidenciable y persistente de los órganos, lo que conlleva a peor pronóstico, mayor cantidad de ingresos a unidades asistenciales y lo que también eventualmente genera mayor disfunción cardíaca hasta que eventualmente conlleva a la muerte. A su vez también tengamos en cuenta que toda esta congestión hemodinámica genera aumento de las presiones llenadas diastólicas del VI, lo que a su vez genera disminución de las presiones de perfusión coronaria y también puede generar un síndrome coronario agudo que agrave aún más esta situación. Así que en este recuadro lo que se puede ver es lo que yo recién les decía, que la evolución natural de la insuficiencia cardíaca es que de una buena situación funcional cardíaca justamente, con el paso del tiempo y las múltiples descompensaciones que se van generando, lo que se generan son estos rulos, que son como las recaídas, por decirlo de alguna forma, en las cuales se va afectando la situación funcional cardíaca hasta que se llega a una mala función y la mala función conlleva a alta mortalidad hasta que este paciente fallece. Les puse acá la clasificación de los estadios de la insuficiencia cardíaca para poder hacer una correlación entre los estadios y el sustrato cardíaco, por decirlo así, en el que se produce la insuficiencia cardíaca aguda. Por otro lado, la insuficiencia cardíaca aguda se puede clasificar, como yo les dije en un primer momento, en una insuficiencia cardíaca aguda de novo o en una crónica descompensada. La de novo dijimos que era en un 48% aproximadamente de los casos, en la estadística del CONADEC 18, se producen sin antecedentes de la insuficiencia cardíaca previa, tiene factores de riesgo este paciente para esta enfermedad, como por ejemplo hipertensión, diabetes, obesidad, tiene un inicio agudo en horas y la causa descompensante puede ser un síndrome coronario agudo, hipertensión arterial, una arritmia o sepsis. Cuando estemos al lado del paciente, al pie de la cama, lo que le vamos a hacer es un electro en el cual no vamos a evidenciar alteraciones estructurales, es un paciente que dijimos no tiene un daño estructural cardíaco previo y lo más frecuente de ver, digamos, es una taquicardia sinusal. Le vamos a pedir una placa, vamos a ver que está congestiva sin cardiomegalia y vamos a tener escasos signos de congestión como edemas o ingurgitación yugular. Diferente de un paciente crónico descompensado que ya tiene múltiples consultas o internaciones justamente por esto mismo, que tiene una enfermedad cardiovascular conocida, con una enfermedad coronaria previa o una FA permanente o algo o una cardiopatía previa. Su inicio subagudo en días o semanas es el paciente que va aumentando de peso porque va generando una congestión de a poquito hasta que se hace clínicamente evidente, hasta que el paciente consulta. Su causa descompensante puede ser una sepsis, una transgresión, un abandono de tratamiento o una arritmia. Cuando hagamos el electro vamos a ver alteraciones estructurales, como puede ser un bloqueo de rama, una hipertrofia del ventrículo izquierdo. En una placa de tórax vamos a ver que está congestiva, que puede presentar una cardiomegalia, con signos de congestión francos como edema e ingurgitación yugular. Las formas de presentación, la reagudización de una insuficiencia cardíaca crónica es la más frecuente en un 70% de los casos, la de novo en esta estadística es en un 25% de los casos, y la forma avanzada grave en un 5% de los casos. Hay otras formas de clasificación, el consenso de la Asociación Europea lo clasifica según la función del ventrículo izquierdo, en la cual la conservada, que tiene una FEI mayor del 50%, tiene una prevalencia del 40 al 50%, y después en menor medida viene la reducida con una FEI menor del 40, media entre 40 y 50. Otra forma es acorde al valor de la presión arterial sistólica al ingreso,
teniendo en cuenta que pueda ser normotensiva, hipertensiva o hipotensiva, y esta, por suerte, la menos frecuente, pero también es la más grave. Por último, la clasificación del Braunwald, que lo clasifica en una insuficiencia cardíaca descompensada, cardíaca hipertensiva aguda o directamente en un shock cardiogénico, con desencadenantes como los que ya hemos nombrado, pero con síntomas también y signos con los que ya hemos nombrado, pero teniendo en cuenta que la evaluación clínica puede ser diferente a nivel de la presión arterial sistólica y la placa de tórax, y la evolución te habla también de que aquel insuficiente cardíaco hipertensiva aguda, la segunda, es muy aguda, responde bien al tratamiento con vasodilatadores y BNI y tiene una baja mortalidad, a diferencia de lo que es el shock cardiogénico, que tiene elevada mortalidad intrahospitalaria, mal pronóstico, causa fácilmente, excepto en causas que sean reversibles, y por lo general requiere de soporte mecánico trasplante. Los factores desencadenantes son muy importantes, tenemos que evaluar por qué este paciente tiene lo que tiene, digamos, y vamos a tener un listado también de la Sociedad Europea que habla del síndrome coronario agudo, la taquiarritmia, el aumento excesivo de la tensión arterial, las infecciones, la falta de adherencia o la restricción a sal, fluidos o medicación, las bradiarritmias, sustancias tóxicas, fármacos, embolia pulmonar, cirugía, bueno, son múltiples. En este cuadro lo que vamos a ver es cuáles son las más frecuentes, y vamos a ver que en un 15% tenemos las infecciones respiratorias o el síndrome coronario agudo como desencadenante, seguido por las arritmias, y después vienen otros, que eran los que estaban más abajo en el cuadro previo, y después viene la hipertensión descontrolada, el incumplimiento farmacológico, el empeoramiento de la función renal y el incumplimiento de la dieta. Bueno, nos llega este paciente a la guardia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser capaces de sospechar la insuficiencia cardíaca aguda, porque es una patología muy frecuente y muy importante que nosotros podamos tratarla óptimamente. Para eso tenemos que hacer una evaluación clínica, evaluando primero que todo con la anamnesis los antecedentes clínicos de este paciente, que tenga antecedentes de enfermedad cardíaca, antecedentes de hipertensión arterial, de usos cardiotóxicos, radioterapia, diuréticos, o que tenga ortopnea o disnea paroxística nocturna. En la exploración física voy a buscar justamente signos de congestión o de hipoperfusión, o signos que nos hagan, signos y síntomas también, o sea, va todo de la mano, que nos hagan pensar de que este paciente esté con un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda. Voy a hacer el reflujo hepatoyugular. En esa misma maniobra la palpación hepática puede ser dolorosa, es otro dato que a mí me sirve. Voy a evaluar incurgitación yugular, edemas periféricos, choque de punta, que puede estar desplazado, también me habla de una cardiomegalia, auscultación con RT, soplos, frotes, y a la auscultación pulmonar puedo tener rales crepitantes. Esto era más que nada así, como para poner una imagen a la evaluación clínica. Signos y síntomas, el Braunwald los diferencia acorde a aquellos que sean por sobrecarga de volumen, aquellos que sean por hipoperfusión, o que sean otros signos y síntomas de insuficiencia cardíaca aguda. Es un poco más de lo que ya vamos a hablar a continuación. La forma de presentación, los más específicos son el R-test y la presión venosa central, y los más sensibles, o el más sensible, son los RALES, y después lo sigue la ortopnea y la disnea paroxística nocturna. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es clínico, y para eso tenemos los criterios de Framingham, que nos habla de criterios mayores y criterios menores. Tenemos como criterios mayores la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, el aumento de la presión venosa yugular, el reflujo hepatoyugular, los rales pulmonares, el galope por tercer ruido, la placa en donde veo la cardiomegalia y el edema pulmonar, y los menores con edema en miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia con un valor mayor de 120 latidos por minuto, y la pérdida de más de 4,5 kilos en 5 días con diuréticos. El diagnóstico lo hago con 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores, con una sensibilidad del 96 al 97%. También tengo el score de Boston, score que no lo usamos tanto, pero que vale nombrarlo, que tiene en cuenta los antecedentes, la radiografía, el examen físico, pone una puntuación a cada uno de los hallazgos, y tiene, por ejemplo, una clase, o sea, se suman todos esos valores y se lo clasifica en insuficiencia cardíaca definida con valores mayores a 8 a 12, probable de 5 a 7 y no diagnóstica menor a 5. ¿Cuál es el perfil clínico de este paciente? Podemos tener un paciente que esté congestivo, que cuando decimos que está congestivo,
¿qué tiene, digamos? O sea, ¿qué es lo que yo veo? Congestión pulmonar, ortopnea, disnea paroxística nocturna, ingurgitación venosa yugular, respatomegalia congestiva, congestión intestinal, ascitis. Es un paciente que yo lo veo húmedo. Y acorde a la perfusión, este paciente puede estar frío o puede estar caliente. Aquel que esté bien perfundido va a estar caliente y el que esté hipoperfundido va a tener las extremidades frías, va a estar sudoroso, oligúrico, con confusión mental, mareo y presión de pulso estrecha. En la clasificación, según el perfil clínico de Stevenson, también lo tenemos en los cuatro cuadrantes, son los mismos 4 cuadrantes, pero lo que nos suma justamente es de que lo que divide estos 4 cuadrantes son el índice cardíaco con un valor de 2,2 y la presión capilar o la UH de 18 milímetros de mercurio. El perfil clínico de Stevenson nos suma la mortalidad teniendo en cuenta que el paciente que está frío y húmedo es el que mayor mortalidad tiene en un 80 o un 90%. Este grafiquito es exactamente lo mismo, pero lo que suma es el tema de que acorde al cuadrante en el que uno esté ocupado, nos delimita cuál va a ser el tratamiento óptimo para ese paciente, teniendo en cuenta que pacientes congestivos usamos diuréticos, pacientes que estén hipertensos usamos vasodilatadores, pacientes que estén chocados usamos drogas inotópicas, así a grandes rasgos dicho, ahora lo voy a explicar mejor en las próximas diapositivas de tratamiento. No nos podemos olvidar, justamente todo esto va de la mano con la clasificación hemodinámica de Forrester. Forrester nos divide los 4 cuadrantes que antes nombramos en normal, edema de pulmón, shock hipovolémico y shock cardiogénico, y a su vez hace una correlación acorde a los 4 cuadrantes con la mortalidad que tiene cada uno de ellos, con el tratamiento que tiene cada uno de ellos. Entonces nos divide al paciente, el primero es el normal, que tiene una mortalidad de 3% y requiere de beta bloqueantes, el segundo es con congestión pulmonar, con una mortalidad del 10% y requiere diuréticos y vasodilatadores, el tercero es un hipovolémico, que tiene una mortalidad del 15-70% y requiere de volumen e inotrópicos, y por último el paciente chocado, que tiene una alta mortalidad del 80-90%, que requiere inotrópicos, vasodilatadores y capaz asistencia circulatoria. Por último, la clasificación de Killipi-Kimball, porque tengamos en cuenta que un paciente con insuficiencia cardíaca puede ser un paciente que primero tuvo un infarto agudo de miocardio que conllevó a la insuficiencia cardíaca, entonces usamos la clasificación de Killipi-Kimball en 4 grupos, acorde a los hallazgos clínicos y acorde a la mortalidad que cada uno de ellos conlleva. ¿Cómo voy a hacer el estudio de este paciente? Una vez superada la parte de la anamnesis y el examen físico, voy a ir a los estudios complementarios, en los cuales voy a solicitar un laboratorio completo, con hemograma, con hematocrito hemoglobina, para ver si la anemia fue la causa de esta descompensación en este paciente, recuento leucocitario para evaluar si no hay una infección que sea la causa, glucemia, sobre todo en aquellos pacientes diabéticos que puedan tener una diabetes descompensada, que secundariamente descompense, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca crónica. Tengo que evaluar sí o sí la función renal, tengo que tener en cuenta también los electrolitos, por ejemplo, hay arritmias que se generan por hipopotasemia, que también puedan ser como desencadenantes de este cuadro. Tengo que evaluar la función hepática, tengo que evaluar las toponinas, que en un paciente que está con insuficiencia cardíaca van a estar aumentadas, pero en el caso de que haga curva puede ser un síndrome coronario agudo el causante de este cuadro. Tengo que pedir los gases en sangre arterial, el dímero D por sospecha de embolia pulmonar aguda, TSH también como causa desencadenante por un hiper o un hipotiroidismo, y la procalcitonina, que es un dato más que me sirve para, por ejemplo, instaurar tratamiento antibiótico en el caso de un paciente que esté con una infección. Algo que no puedo dejar de pedir es el péptido natriurético, que se le pide a todos los pacientes con disnea aguda y sospecha de insuficiencia cardíaca aguda, para diferenciar si esta insuficiencia cardíaca aguda que tiene, esta disnea, perdón, es por una insuficiencia cardíaca aguda o por otra causa que no sea cardíaca. Pacientes que tengan valores de péptido natriurético pro-BNP o pro-ANP con estos valores que dicen acá, es improbable que tengan una insuficiencia cardíaca aguda. En aquellos que tengan, por ejemplo, mayor a 500, tiene un valor predictivo positivo un 90% de que esa sea la causa justamente de la disnea, y aquellos que tengan valores intermedios entre 100 y 500, puede ser una insuficiencia cardíaca estable, una falla del ventrículo derecho, un TEP o un fallo renal.
Acá les puse un cuadro de otras causas de aumento del péptido natriurético que pueden ser cardíacas o no cardíacas, y también para tener en cuenta de que hay pacientes que pueden tener dicho péptido bajo y puede ser por una insuficiencia cardíaca descompensada, un edema pulmonar tipo flash o una insuficiencia cardíaca aguda derecha. Dijimos que a este paciente no solo le vamos a pedir estudios complementarios de laboratorio, también le vamos a hacer un electro. El electro puede tener cambios estructurales como hipertrofia del ventrículo izquierdo, sobrecarga auricular, bloqueo de ramas, factores descompensantes como una arritmia, como un síndrome coronario agudo. Dijimos que lo más frecuente es la taquicardia sinusal en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca de nuevo. Un electro absolutamente normal tiene un valor predictivo negativo para insuficiencia cardíaca, no es un dato menor a tener en cuenta. La placa de tórax. En la placa de tórax nosotros queremos evaluar no solo la anatomía cardíaca, no solo presencia, por ejemplo, de un foco neumónico o un neumotórax o alguna cuestión que me puede estar generando la descompensación de este paciente, sino también lo que buscamos, sobre todo con las líneas de Kerley, es justamente la presencia de edema, de congestión. Tenemos las tipo A, tenemos las tipo B, y a su vez, acorde a los hallazgos radiológicos, yo puedo hacer una correlación con la WAGE o la presión capilar pulmonar, teniendo en cuenta que el edema intersticial, las líneas B de Kerley, que son septales, los hallazgos perivasculares subpleurales o el infiltrado algodonoso en alas de mariposa, me habla de valores elevados de presión pulmonar. El ecocardiograma Doppler, tengo dos situaciones, paciente que esté hemodinámicamente inestable, lo tengo que hacer inmediatamente, me puede determinar cuál es la causa etiológica que generó esa descompensación en ese paciente, o lo hago dentro de las primeras 48 horas cuando se desconoce la estructura, la FEI, y quiero justamente determinar en dónde estoy parada con este paciente. Solo es necesario repetirlo si tengo un deterioro significativo clínico. ¿Cuáles son los hallazgos o qué es lo que yo evalúo con un ecocardiograma Doppler en un paciente con insuficiencia cardíaca? Justamente las dimensiones telesistólico, telediastólico, grosor de la pared del VI, fracción de eyección, anormalidades que puedan tener en la función del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, valvulares, si tengo presencia o no de derrame pericárdico, lo puedo cuantificar, puedo ver cuál es la presión pulmonar. Esas son todas, me da muchísima información el ecocardiograma en un paciente con insuficiencia cardíaca. Este gráfico lo puse como para que tengamos en cuenta cuáles son las imágenes que nos da un ecocardiograma en estos pacientes. Otro estudio más es el ultrasonido pulmonar. El ultrasonido pulmonar, yo lo que puedo ver es justamente zonas entre 8 o 4, lo puedo dividir en zonas, digamos, para estudiarlo, y lo que voy a evaluar es la presencia de líneas B o cometas, que lo que nos hablan es justamente de edema pulmonar. La clasificación es acorde a la cantidad de esas líneas B, que pueden ser leves, moderadas o graves, y a mayor número de líneas B o cometas, mayor mortalidad y peor pronóstico. Entonces, las recomendaciones que la Sociedad Europea, valga la redundancia, recomienda para esta patología es justamente hacer la solicitud de un laboratorio pidiendo el péptido natriurético, hacer un electro, hacer una placa, hacer un laboratorio que incluya todos los otros parámetros, hacer un ecocardiograma inmediato en paciente hemodinámicamente descompensado o dentro de las primeras 48 horas en un paciente que esté estable. Bueno, ya hablamos de cómo se estudia un paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Volvamos a lo mismo, estoy en la guardia. ¿Tengo un paciente con insuficiencia cardíaca aguda enfrente mío? Tengo que poder delimitar en dónde estoy parada, porque tengo que poder sospechar este cuadro, porque justamente es un cuadro que puede tener dos presentaciones que son con riesgo inminente de vida de la persona, y tengo que delimitarlo lo más rápido posible y hacer tratamiento y estabilización hemodinámica a este paciente. Este gráfico, lo que está bueno es de que te hace una correlación entre todo lo que tenemos que poder hacer ante la sospecha de una insuficiencia cardíaca aguda en correlación con el tiempo. Entonces, primero sospechar lo que sería una emergencia, que sería la presencia de un shock cardiogénico, pacientes que requieren de soporte farmacológico, un ecocardiograma precoz y ante la presunción isquémica de un cateterismo. O pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, que
predomina siempre el cuadro hipoxémico con requerimiento de oxígeno, de BNI o de intubación orotraqueal, depende cuál sea el caso. Vamos con esos dos primero y después seguimos con el resto. El abordaje terapéutico, tengo este paciente, ¿cuándo lo voy a hospitalizar y en dónde lo voy a hospitalizar? Va a estar en la UTI o en la UCO, aquel que requiera intubación o esté intubado, que tenga signos o síntomas de hipoperfusión, que te sature menos del 90%, requiere oxígeno, tenga una frecuencia respiratoria mayor de 25, o una frecuencia cardíaca menor de 40 o mayor de 130 latidos por minuto, o esté hipotenso con valores menores de 90 milímetros de mercurio. O pacientes con alto riesgo. ¿Qué voy a hacer con este paciente? Lo que se dice es, lo interné y le voy a hacer una monitorización continua de los signos vitales, del peso, de los fluidos, de los signos y los síntomas, con un laboratorio continuo que es el que antes mencionamos. Le voy a colocar una vía intraarterial solo en caso de requerir tratamiento, y esta ya es una indicación 2A, porque todas las otras anteriores que nombré eran 1C. El paciente, dijimos, una de las principales emergencias es que ingrese chocado. El paciente chocado ingresa con signos de hipoperfusión, congestivo, taquicárdico, con ritmo diurético enlentecido, le vamos a colocar una vía intraarterial, le vamos a hacer un Swan-Ganz, vamos a ver cuál es el perfil clínico de este paciente y vamos a instaurar tratamiento, ¿sí? Entonces las indicaciones justamente también de la Sociedad Europea lo que nos dicen es eso, de que lo tenemos que internar en la UCO o en la UTI, que si tenemos presunción de síndrome coronario tenemos que hacer un cateterismo, que le vamos a poner, vamos a hacer un monitoreo con electro de la presión arterial, que vamos a poner una vía arterial, que podemos hacer inotrópicos, que podemos hacer vasopresores, y estas ya son indicaciones 2B, y que requiera tal vez un balón de contrapulsación intraaórtico, en el caso del shock cardiogénico, esto ya es una indicación 3B. La otra forma de presentación es el paciente que tiene una insuficiencia respiratoria, que por excelencia es el paciente congestivo con un edema agudo del pulmón. Esto, el Braunwald lo que dice es de que lo más importante en este paciente es empezar de forma endovenosa con tratamiento con diuréticos de asa. Si está hipoxémico, colocamos oxígeno. Si está ansioso, tiene malestar, colocamos opiáceos. Si la medición de la presión arterial sistólica al ingreso está hipotenso, colocamos inotrópicos. Si está normotenso, no, seguimos de igual manera, y si está hipertenso, colocamos vasodilatadores endovenosos como la NTG. Evaluamos la respuesta al tratamiento. Si responde, seguimos igual. Si no responde, acorde a por qué no responde, se hipotensó, sacamos los vasodilatadores, los beta bloqueantes y empezamos inotrópicos. Si desatura oxígeno BNI, o lo intubamos, y si la diuresis, el ritmo diurético es menor de 20 mililitros hora, colocamos una sonda, aumentamos la dosis de los diuréticos y puede requerir, por ejemplo, de dopamina. Esto lo voy a desarrollar un cachitito más adelante. ¿Cuáles son las recomendaciones con respecto a lo que es el tratamiento con oxígeno y el apoyo ventilatorio? Estos pacientes requieren una monitorización continua de la saturación de oxígeno. En simultáneo, lo que también requieren es de BNI en el modo CIPA para pacientes que tienen trastorno respiratorio, una frecuencia respiratoria, mayor a 25, saturación de menor de 90%. ¿Cómo se llama? Si este paciente está en esas condiciones, hacemos BNI. Si este paciente, por ejemplo, está persistentemente hipoxémico, hipercámnico y acidótico, es contraindicación de BNI. Y otra de las contraindicaciones de BNI, o sea que lo tengo que intubar a este paciente, es paro cardiorrespiratorio, agotamiento ventilatorio, deterioro de la conciencia, incapacidad de proteger la vía aérea y shock. Esas serían las principales emergencias en este caso. Supongamos que este paciente no se presenta con esas formas clínicas, yo tengo tiempo y lo que puedo hacer es justamente lo que habíamos charlado antes. Un diagnóstico clínico con oximetría, con placa de tórax, con electro, con laboratorio. Busco los factores desencadenantes, porque yo tengo que hacer tratamiento de ellos, si es sepsis, si es una hiperglucemia, si abandono el tratamiento. Si tengo una causa de un trastorno etiológico específico, las siglas son CHAM. O sea, yo tengo un síndrome coronario agudo, una emergencia hipertensiva, una arritmia, una complicación mecánica, un embolismo pulmonar. Hago tratamiento de ellos y también hago tratamientos inmediatos según perfil clínico. CHAM, dijimos, síndrome coronario agudo,
lo que tengo que hacer es evaluar si tengo que reperfundir, o sea, trato como síndrome coronario agudo. Emergencia hipertensiva, tengo que bajar la TA a menos del 25% en las primeras horas con vasodilatadores y diuréticos. Si tengo una arritmia, puede requerir una cardioversión eléctrica, farmacológica o un marcapaso transitorio. Si tengo una complicación mecánica, tengo que ver si no requiere una cirugía. Si tengo un TEP con descompensación hemodinámica, requiero reperfusión en la primera hora con trombólisis o embolectomía quirúrgica, acorde a cuál sea el caso. El tratamiento según perfil clínico, estoy al lado del paciente en la cama, lo estoy evaluando y lo que veo es que el 95% de los casos está húmedo. Si está húmedo, entonces, ¿está húmedo frío o está húmedo caliente? Es lo mismo que hablábamos antes con el perfil clínico de Stevenson. Entonces, húmedo caliente nos habla de que la presión arterial sistólica está elevada o está normal. Si es tipo vascular, tenemos dos tipos, cardíaco y vascular. Vascular hay redistribución de fluidos, predomina la hipertensión. ¿Qué hago? Vasodilato y diuréticos, perdón. Si es tipo cardíaco, tengo acumulación de fluidos, entonces predomina la congestión, diuréticos, vasodilatadores, y si no responde, hago ultrafiltración. Con perfusión periférica, el que está húmedo, pero que está frío, tengo que ver qué presión arterial tiene. Si es menor a 90 milímetros de mercurio, necesito inotrópicos, vasopresores y diuréticos. Y tengo que ver si no necesito asistencia mecánica circulatoria. Si no está hipotenso, puedo hacer vasodilatadores y diuréticos. E inotrópicos si es refractario a tratamiento. Y después, cuando hablábamos de pacientes que no tienen congestión, que están secos entonces, y hay que ver si está seco caliente o seco frío, el seco caliente tiene una perfusión adecuada, está compensado. Tengo que ajustar el tratamiento oral. El que no, el que está seco y frío, con hipoperfusión, hipovolémico, si está hipovolémico puede ser que con carga de fluidos recupere. Si no, requiero de inotrópicos, y es este paciente que era estaba en el cuarto cuadrante de la clasificación de Stevenson o de Forrester, el paciente que está chocado. Tratamiento farmacológico con diuréticos, las recomendaciones, todos los cuadros de recomendaciones, para no repetirlo todas las veces, son de la Sociedad Europea, y lo que nos dicen es que tenemos que usar diuréticos endovenosos de ASA, que tengo que empezar con aquellos que no estén con diuréticos orales, puedo empezar con dosis entre 20 a 40 miligramos de furosemida endovenosa y veo cómo responde, le voy haciendo un seguimiento, ya les voy a explicar cuál es el algoritmo. Y lo otro que cité acá abajo es el estudio DOSE, o 12, que evalúa la furosemida endovenosa en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica con fe deteriorada. El estudio utilizó dosis altas y bajas de furo en dos modalidades, o en bolo y en infusión continua. El resultado es que no había una gran evidencia que mostrara una disminución significativa en ambos grupos con respecto a alivio sintomático y a mejoría en la función renal. Pero sí con respecto a alivio sintomático, cuando al inicio se utilizan altas dosis de furosemida. Ahí sí se veía mejoría en los síntomas. Entonces, lo que se plantea ahora en la Sociedad Europea, en el año 2019, es un algoritmo para la utilización de los diuréticos. Y lo que te dice es que paciente ni bien llega, o sea, nosotros está congestivo, lo recibimos y vamos a hacer tratamiento diurético en el mismísimo momento. Este paciente cuando llega, ¿tomaba diuréticos? Supongamos que este paciente sí tomaba diuréticos, entonces sigo la misma dosis o la duplico. Y si no tomaba diuréticos, lo que puedo hacer es arrancar con 20 miligramos endovenosos. Coloco una sonda vesical y lo que hago es un control a las 2 horas del sodio urinario con una muestra aislada de orina, y a las 6 horas lo que evalúo es justamente cuántos mililitros elimino. Si yo tengo que en miliequivalentes de sodio elimino más de 50 a 70 miliequivalentes litros, valga la redundancia, o a las 6 horas elimino más de 100 a 150 mililitros hora, significa que respondió a tratamiento. Si respondió, evalúo clínicamente si sigue con signos de congestión. Si no tiene signos de congestión, sigo igual dosis. Si tiene signos de congestión, sigo con la misma dosis con la que inicié y lo repito a las 12 horas. Este paciente no respondió al tratamiento, lo que puedo hacer es duplicar la dosis inicial, volver a evaluar los mismos parámetros a las 12 horas y supongamos que respondió. Sigo con esta nueva dosis a las 12 horas. Supongamos que no respondió.
Entonces lo que tengo que hacer es volver a duplicar la última dosis, hasta tener una dosis máxima obtenida de furosemida de 600 miligramos día. Entonces podemos decir que en el primer día yo llegué al máximo de ¿cómo se llama?, de dosis de diurético. Al segundo día, yo lo que hago es, paciente que persiste con signos de congestión, lo evalúo, ya no utilizo el sodio urinario ya no me sirve, porque este paciente está, no tiene, su natriuresis, digamos, es hiposmolar, no tiene utilidad, digamos. Entonces lo que me sirve es justamente el volumen urinario. Si este paciente elimina más de 3 a 4 litros día, sigo igual. Si este paciente no elimina entre 3 o 4 litros, lo que tengo que hacer es duplicar la dosis, ¿sí? Y lo evalúo a las 6 horas. A las 6 horas tiene menos de 100 mililitros hora acorde a la dosis, lo que puedo hacer es seguir duplicando hasta que llegue a la dosis máxima. Si llego a la dosis máxima y sigue sin tener ese ritmo diurético que es el que yo estoy buscando, entonces lo que puedo hacer es agregar, adicionar tiacidas como amiloride y acetalsolamida. Fracasa, o sea, persiste congestivo y no logro que el tratamiento sea, o sea, que responda al tratamiento, lo que hago es ultrafiltración. Y entonces, en este momento, yo lo que también hago es a las 24 horas seguir con la dosis máxima de furo utilizada. Dijimos que requeríamos de vasodilatadores. Bueno, acá puse un cuadrito en el que habla de cuáles son los vasodilatadores ocupados, como la nitroglicerida, el diintato-isosolvida, el nitroprusiato, y lo que te dice, nesetirida, la bibliografía lo que dice es que se está dejando de utilizar. Estos sí continúan siendo utilizados, te habla de cuál es la dosis, cuáles son los efectos secundarios principales y cuáles son otros efectos que puede generar. Y te dice que la administración de vasodilatadores endovenosos para pacientes que tienen, sí o sí tienen que tener valores mayores de presión arterial sistólico de 90 milímetros de mercurio, si no, no vamos a ocupar vasodilatadores y hay que hacer un monitoreo constante justamente de esto. Indicación 2A tipo B. Inotópicos y vasopresores, acá también tenemos un cuadro que cuenta cuáles son la dobutamina, la dopamina, mirrinona, levosimendan, que se pueden ocupar o no en bolo, cuál es la tasa de infusión para que tengamos en cuenta justamente cuando vamos a dosificarlos, y cuáles son las indicaciones. Acá lo que te dice es que a nivel de los agentes inotrópicos, la infusión endovenosa a corto plazo de agentes inotópicos en pacientes hipotensos con signos y síntomas de hipoperfusión, a pesar de estado de llenado correcto, para aumentar el gasto cardíaco y la TEA, mejora la perfusión periférica y aumenta la función de los órganos vitales, indicación 2BC. Se puede indicar la infusión endovenosa de levosimendan para revertir el efecto de los bloqueadores beta, si se cree que esto contribuye a la hipotensión y la posterior hipoperfusión. Y a nivel de los vasopresores, te habla de la noradrenalina preferentemente para pacientes que estén en shock cardiogénico, pese al tratamiento con otro inotópico previo para aumentar la presión arterial y la perfusión de los órganos vitales y que encima tengan todo el tiempo un control o un monitoreo de la presión arterial electrocardiográfico cuando se utilizan estos agentes inotrópicos. Otros fármacos, la profilaxis de las tromboembolias, justamente, por ejemplo, con la heparina de bajo peso molecular en pacientes que no estén anticoagulados ni tengan contraindicaciones para la misma, evitando el TBP y el TEP. Otros fármacos, por ejemplo, cuando aquellos que tienen con FA, tenemos la digoxina o también puede ser la amiodarona. Acá lo que me olvidé de poner es, discúlpenme, son los opiáceos bajo su indicación de 2A a 2B, pero son muy utilizados en pacientes que están muy sintomáticos o con ansiedad. La terapia de reemplazo renal estaría indicada en los pacientes que están con sobrecarga refractaria de volumen, sobre todo los criterios de indicación son oliguria, que no responde a medidas de control de fluidos, hiperpotasemia con valores mayores a 6,5 milimol litro, acidemia grave con un pH mayor a 7,2, urea sérica mayor a 150 miligramos de decilitro y la creatinina mayor a 3,4 miligramos sobre decilitro.
volvemos a lo mismo, estas son las indicaciones de la Sociedad Europea que te dice que cuando sea refractario tratamiento con diuréticos se puede utilizar la autofiltración, es una indicación clase 2B nivel T. Otros dispositivos, cita el balón de contrapulsación intraórtico, el dispositivo de asistencia ventricular. Y por último, en la alta hospitalaria, ¿cuáles son los criterios? Aquellos que hemodinámicamente estén estables, euvolémicos, estabilizados con medicación oral basada en evidencia y con función renal estable durante las primeras 24 horas antes del alta, que ya han recibido información para asesoramiento sobre autocuidado, que están incluidos en programas de tratamiento, que acuden a la consulta con su médico durante la primera semana después del alta y con el cardiólogo después de las 2 primeras semanas luego del alta. Acá este cuadro es del Granwall también y lo que habla de lo que cita son otras recomendaciones para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o aquellos que tienen intervenciones para insuficiencia cardíaca avanzada o ingresos a repetición por insuficiencia cardíaca. Espero no haberlos aburrido mucho. Muchísimas gracias. Que anden muy bien. Si tienen alguna duda, vayan con los residentes superiores.